Escabino, concejal de la ciudad de Rafaela, por Unidos para Cambiar Santa Fe. Juan, ¿cómo estás? Es un gusto. Primera vez aquí al aire con nosotros. En este horario es así. Un gran gusto. Belén, Tommy, gracias por recibirme. Y el saludo para el hermano de la vida, que es el querido Mono Zimmerman. Cuando ustedes son muy jóvenes, en perspectiva... Exageradamente jóvenes. Ahí está, más en comparación con nosotros. En perspectiva, cuando miren haber laburado con el Mono, sepan que laburaron con un artista y por otra parte con una persona de esas que se salen del molde en cuanto a buena gente. Nadie sabe tanto, ¿eh? Yo, para mí, lo decimos todas las mañanas cuando arranca el programa, el único, el inigualable, quien hace que la magia ocurra, el señor Monito Mono Mago Zimmerman. Totalmente, coincido plenamente. Un gustazo laburar con el Mono. Juan, recíproca, no seas humilde, Mono, no seas humilde, por favor, te lo pido. Juan, bueno, primero que nada, semanas calientes en el Consejo. Uh-huh. Bienvenido sea el debate. Sí. Bienvenidos sean las opiniones opuestas, bienvenido sea enriquecer todo lo que tenga que ver para los vecinos y vecinas con la mirada de todos. Para eso está el Consejo y está buenísimo. Pero bueno, ayer sale un comunicado por parte de la oposición, del justicialismo, que tiene que ver con la planta asfáltica de vialidad, un tema que se viene hablando. De hecho, aquí en diálogo con este medio fue el propio intendente, Leonardo Biotti, quien había hablado con Juanjo, si no me equivoco, hace unas 2 semanas, acerca del estado de esta planta, ubicada en Nuevo Torino, si no me equivoco. En Pilar específicamente. Uh-huh. Bueno, lo que plantean desde el justicialismo tiene que ver con que la planta está en pleno funcionamiento, que se puede, más allá del plan de repavimentación y de pavimentación, eso lo quiero dejar en claro porque se está hablando desde otra mirada, que tiene que ver con un plan de bacheo para la ciudad. Están hablando de que la planta estaría habilitada 100% para su trabajo y bueno, en respuesta a esto, saber un poco la mirada que vos podés traernos, ¿no?, sobre esta información. La verdad es que no es una mirada, no es que comience rectificándote, pero te quiero dar datos objetivos, uh-huh. Datos que aporta la realidad y que no tienen que ver con el tinte de alguien que tiene marcadas y además formalmente informadas intenciones de ser candidato a intendente. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, a propósito del debate permanente en el Consejo, la situación de tercios y la situación donde además hay 2 candidatos a intendentes que en muchos momentos... y con claridad se nota, no están mirando necesariamente el interés de la ciudadanía y de los vecinos, sino que están viendo su capital político, cómo hacerlo crecer, incluso con situaciones que no son del todo válidas, por lo menos no para quienes creemos que no vale todo en la política. Lo del justicialismo es obstruccionismo. Lo de la oposición, puntualmente me refiero a este tema, no es como lo plantean, es decididamente inexacto, no es representativo de la verdad. La planta asfáltica en caliente de Pilar hacía mucho tiempo que estaba parada y hoy está en funcionamiento, sí, desde hace un mes, pero en pleno funcionamiento es una cabal mentira, es una contundente falta de representación de la realidad. Ayer cuando enviábamos la información a través de un parte que ustedes recibieron y que tienen que ver con esta invitación a estar charlando aquí hoy, tenían ustedes la posibilidad de escuchar a Sergio Cardoso, que es el subadministrador de Vialidad Provincial. Lo plantea con toda claridad. Está en proceso de recuperación. Está en marcha, sí, pero de las 1.500 toneladas que implica el convenio para el eje urbano rafaelino, se están produciendo 35. 35, se está a 1/5 de la capacidad operativa de esa planta y esas 35 toneladas se están utilizando para situaciones puntuales de vialidad provincial que tienen que ver con el mantenimiento de las rutas, para emergencias, para situaciones que en algún punto sirven para probar que la planta progresivamente va a ir mejorando y va a llegar a su operatividad total al 100%, y por otra parte de paso aprovechan y solucionan algunos inconvenientes parciales, urgentes que tiene Vialidad Provincial. El convenio es del año 2022, sí. Pero el convenio dice muy clarito, hay una ordenanza que lo regula, que está supeditada la entrega para con quien tiene el convenio firmado a la disponibilidad, a la operatividad y a lo que considere prioritario la gente de Vialidad Provincial. Entonces, hay 2 situaciones que están
marcando claramente que hoy no se está en condiciones de recibir de la planta asfáltica de Pilar, primero que no está en la operatividad óptima y hay que llevarlo muy despacito, porque evidentemente si vos sobreexigís a esta máquina, la tenés que parar de nuevo, a esta máquina, a esta planta, la tenés que parar de nuevo y por un tiempo que puede llegar a ser tan extenso como este que se experimentó antes de la vuelta a ponerla en funcionamiento. Y por otra parte, en el hipotético caso de que esté en el 100%, allí sí la gestión puede ser mucho más contundente para que te cumplan con lo convenido, pero si Vialidad Provincial quiere, dispone que eso que produce vaya a lo que considere prioritario. Es decir, hoy tenemos una imposibilidad completa y absoluta de aprovechar la planta asfáltica de Pilar. Nosotros, la gestión señaló en todo momento que esa planta estaba parada porque hace solo un mes y porque hoy no se puede considerar que esté en funcionamiento, está en etapa de prueba. Y el justicialismo, tal como viene ocurriendo sobre el tema, hace política, yo lo dije en sesión, es política berreta, porque señala que está en pleno funcionamiento, y esto es absolutamente falso. A medida que esta planta, hacías una distinción puntual al principio de tu respuesta en esto de, bueno, en materia política me refiero, ¿no? Bueno, hay dos candidatos ya presentados que se han mencionado como candidatos a las futuras elecciones a la Intendencia, que van a ser en el año 2027. Parece muy pronto, ¿no? Falta tanto y a la vez falta nada para tener un año marcado pura y exclusivamente por la agenda electoral. Ya comenzó la campaña. Que lo sepa la gente. Uno tiene que salir permanentemente del microclima, pero en el microclima ya advertís, porque las sesiones tienen mucho de esto. Algún candidato a intendente que habla, y que necesita horadar, o por lo menos intentar, este es Juan Sen, que dijo, cuando todavía Castellano lloraba la derrota, en el propio momento dijo, yo quiero ser candidato a intendente. Yo creo que esto marca a fuego el nivel de ambición. Y bueno, también tenemos, Juan Sen habla mucho, y tenemos quien habla mucho menos e intenta despegarse de, en todo caso, la figura del intendente, que es Lisandro Márcigo, a quien aprecio un montón, a quien respeto en su condición de un trabajador intenso desde tantos años en el Consejo, en este momento también con intenciones de ser intendente. En esto que mencionabas de la planta asfáltica, bueno, a medida que esto se va a ir poniendo en funcionamiento, sabemos, también se conoció en el día de ayer, que hay una intención desde Provincia, Vialidad Nacional, de destinar casi 7.000 millones de pesos a obras públicas que corresponden a Nación. Esto hay que decirlo porque lo venimos destacando, desde Nación no llega un peso a las provincias para lo que es obra pública, pero bueno, se ha tomado la decisión política desde el gobierno provincial, en este caso encabezado por Maximiliano Puyaro, de destinar casi 7.000 millones de pesos a trabajos de mantenimiento de rutas provinciales y nacionales que afectaría de alguna manera también esta planta. ¿Vos crees que a medida que se va poniendo en funcionamiento va a haber espacio para las necesidades de Rafaela en ese sector? Parte de la ordenanza que mencionabas habla de que también el trabajo en la ciudad está superditado a que la propia municipalidad de Rafaela aporte creo, si no me equivoco, es un 60-40% de recursos para la elaboración del asfalto. Es una cuestión estrictamente política la que planteás. Yo estoy convencido que el vínculo Rafaela con el gobierno de Maximiliano Puyaro está en su momento de excelencia. Esto lo demuestran enormes cantidades de situaciones. Bueno, lo de los Juegos Suramericanos es una demostración cabal y contundente de la articulación permanente entre provincia y ciudad, porque aquí hay muchísima inversión que llega exclusivamente para estos juegos, pero que la ciudad está permanentemente trabajando en auditar los trabajos. Bueno, otro claro ejemplo es el de las 28 viviendas del barrio 2 de Abril. Son viviendas que correspondían, es una situación análoga, al gobierno nacional, las abandona el gobierno nacional, las toma el gobierno de la provincia y esas serán viviendas que finalmente se incorporarán
a la oferta habitacional para la ciudad de Rafaela. La pregunta es, la que planteabas vos, súper atinada. Hay responsabilidades que tiene que tomar Vialidad Provincial para hacer cosas que le corresponden al gobierno nacional porque el gobierno nacional se desentiende. Esto es así. Ahora, en el vínculo y en la gestión permanente que hace el gobierno local, yo estoy convencido que lo que le tiene que llegar a Rafaela en cuanto a este convenio que se firmó en su oportunidad y que está plenamente vigente, cuando la planta asfáltica esté en pleno funcionamiento, cosa que hoy dice el justicialismo y que no es cierto y que lo define de cabo a rabo el justicialismo, allí cuando la planta asfáltica esté en pleno funcionamiento, Rafaela va a recibir todo lo que puede recibir de la planta asfáltica. Ahora, vamos a poner las cosas en blanco sobre negro. Hay enorme cantidad de situaciones y estas situaciones no tienen que ver todas con la posibilidad de que el bacheo las solucione. Hay por eso un plan de pavimentación y repavimentación. Sí, por eso hacemos la salvedad también. Por eso lo separaste muy bien. Ahora también hay que decirlo con claridad. Uno habla de el justicialismo como quien aprovecha políticamente hasta el aire que estás respirando en este estudio, porque todo lo mensura en virtud de qué provecho político puedo sacarle, no qué beneficio obtiene la ciudad. Bueno, mirá qué casualidad, mirá qué contrariedad, qué paradójico. Y hablo de casualidad como ironía, es causal totalmente. En el momento en que ellos hablan de la institucionalidad, de la seriedad, de cuidar el bolsillo de los vecinos, con el tema de la extensión en el plazo de financiación de la obra de pavimento, mientras tanto construyen esto que es el Rafa Baches, que es un relevamiento con videitos donde aparecen los diferentes barrios con las diferentes situaciones. Pero fíjate vos, lo dije en la sesión de la semana pasada, hay baches del barrio Villapodio, del barrio Fátima, del barrio Mosconi, y te menciono esto como ejemplo, pero hay muchos más, donde ellos los reclaman y dicen, falta de gestión, de Biotti, etcétera. Esos mismos baches están incluidos en una minuta de comunicación que presentó quien hoy es oficialismo y otrora era oposición, y se le presentó a la gestión Castellano para que lo solucionen, para que expliquen cuál era el plan de intervención en esos baches. Y ¿sabés qué? Esas minutas que ellos tanto reclaman, que responde el actual oficialismo, la respondieron 9 meses más tarde, fuera de todo marco legal. Y la respondieron, pero no la respondieron en los hechos porque no hicieron un diablo. Esos baches quedaron sin atender. Y esos baches hoy son los protagonistas del Rafa Baches. Fíjate si eso no es política mezquina, aprovechadora, que no representa el genuino interés de defensa de los ciudadanos, sino que en todo caso intenta, yo entiendo infructuosamente, horadar a la figura del intendente, que por supuesto en estos 2 años tiene muchísimo todavía pendiente por hacer. ¿Quién lo duda? Ahora, el que dejó vencer el asfalto de 10 años de garantía y lo dejó vencer no 1, 2, 3, varias veces, es el gobierno que terminó el 10 de diciembre de 2023. El que dejó vencer en más de lo que le correspondía los 30 años de garantía del hormigón no es el gobierno de Leonardo Biotti. Ojo, como tantos otros temas, sí hay que solucionarlo. Pero yo ya tengo fama de usar el espejito retrovisor. El presente es presente porque tenemos un pasado. Ese pasado, bueno, implicó que el 10 de diciembre de 2023, por muchos motivos que se conocieron, el justicialismo dejó de ser gobierno. Y después de ese 10 de diciembre de 2023 aparecieron muchos otros motivos. Ejemplo, las 1.143 cubiertas. Que nadie quiere hacerse cargo políticamente de esa responsabilidad. Volviendo un poco al tema de la planta, el motivo por el cual enos aquí hoy por hoy, la pregunta, Juan, en este caso, ¿existe otra posibilidad? Digo, si uno se pone a hacer un análisis, contemplás que todo este plan corresponde a prácticamente una década de trabajo, por hacerlo generalizado. Estás hablando del plan de pavimentación y repavimentación. Sí. Sí. Un poco menos tal vez, pero las 96 cuotas van a letargarlo. Teniendo en cuenta más o menos de cuánto se tarda en pagar, más o menos, es de manera referencial nada más. Está.
¿Hay otras opciones? Digo, ¿hay posibilidades quizás de generar algún convenio, una articulación con un privado, una articulación con otras provincias que se ha visto también en otras ocasiones? ¿O quizás otro camino, además de utilizar lo propio que tiene el municipio o este convenio con Vialidad, que todavía la planta no está operativa? Hay 3 alternativas y aquí debería estar Asensio, que tiene mucho más, expertise en lo Secretario de técnico. Infraestructura y Obra Pública. Exactamente. Es ingeniero y además da gusto escucharlo. Hay 3 alternativas. El asfalto en caliente, el asfalto en frío y el hormigón, que es con lo cual se pavimenta lo que se va a pavimentar. El asfalto en caliente tenés esta alternativa de pilar, ¿sí?, que es el único convenio vigente, nadie le quiere vender al Estado. En ese sentido se intentaron gestiones con otras plantas, pero por diferentes motivos es muy complejo lograr articular. Si uno apuesta y realmente cree que va a ocurrir esto de que en 2 meses por lo menos, tal vez un poco más, aparezca la alternativa de que esté en pleno funcionamiento esa de Pilar y recibamos las 1.500 toneladas que nos corresponden. Okay. Ese va a ser un bacheo con una durabilidad lógica. El otro bacheo, el que se puede hacer, es el bacheo en frío, que dura mucho menos, que está muy afectado por las inclemencias meteorológicas, está muy afectado también por lo que es una situación que vuelve a experimentar Rafaela, que son las napas elevadas. Eso también tiene que ver. Y este bacheo en frío, hay también una situación donde la provisión no es tan simple. Aunque dure poco, si no tenés otra alternativa, el bacheo en frío es tu alternativa, mientras vas repavimentando, mientras vas pavimentando. No tenés el bacheo en caliente, por lo que explicábamos, tenés el bacheo en frío. El bacheo en frío también está la dificultad en cuanto a la provisión. Es bastante menos lo que se consigue de provisión que lo que se necesitaría para poder bachear con la continuidad que implica bachear en frío, porque a lo mejor yo tengo ahí cerca de mi casa una calle que es Albarracín. Yo mismo planteé el arreglo de baches que se sostienen ahí muy cerquita de la escuela Don Tomás. Se arreglan, pero eso que vos arreglás hoy, a lo mejor en 1 mes y medio, si tuviste un par de lluvias, tenés que repasarlo. Entonces la provisión es compleja. Y otra vez la misma situación. Los estados son clientes no demasiado interesantes para los proveedores. Y acá tenés otra situación, que podés achacarle a este estado con diferente color político en la gestión. Había 6 meses de demora en pago a los proveedores. Tenés que tener una espalda enorme para poder bancarte 6 meses desde que empezás a laburar. Esta gestión achicó los plazos enormemente, pero de todos modos hay cuestiones pendientes vinculadas a lo que tiene que ver con la simplificación de los trámites y los requisitos para que el Estado, para que el privado pueda ser proveedor. Hoy es complejo eso también. Sí. Y si vos tenés, por ejemplo, alguna situación de deuda para con el Estado municipal, no podés ser proveedor. Hay muchos requisitos y la idea, el proceso se está alivianando en ese sentido. Yo quiero serle claro a la gente también. El Estado local necesita del buen mantenimiento de las calles. Nadie quiere las calles en estas condiciones. Por la calidad de vida de los rafaelinos primero. Pero también, Tommy, Belén, Juan, el monito querido, si tienen un incidente / accidente en una calle que tiene vencido el pavimento, vos tenés todo el derecho a hacerle el reclamo al Estado y le ganás el litigio. Y sobre eso hay que... no hay que decirlo. Eso es peligroso decirlo al aire, Juan. ¿Vos querés que yo te diga lo está siendo muy políticamente claro. correcto? No, está perfecto. Está perfecto. ¿Vos creés que el Estado no mira esto? No, por supuesto que sí, obvio. Pero te lo por dice supuesto, Leo Biotti, el intendente, lo dice con toda claridad. Yo quiero que Tommy, que Belén tengan el mejor asfalto frente a sus domicilios. Ahora, por la calidad de vida de Tommy y de Belén,
pero también porque si se caen, se golpean, rompen una moto, rompen un auto, la demanda le cae al Estado y es dinero. Y es así que con la nuestra tenés que afrontar situaciones que son totalmente evitables. Marco esto para que claramente se entienda que nadie más interesado que el propio gobierno para que las calles estén, ojalá pudiéramos, como un billar todas. 7 de la mañana, 58 minutos, ya se nos terminó el programa, es para hablar largo y tendido un rato. Lo último a destacar, por eso lo que queríamos dejarlo en claro para los oyentes que están ahí del otro lado. Sabemos que el tema de pavimentación y repavimentación ha despertado todo tipo de miradas, de voces. A nosotros nos llegan un montón de mensajes todo el tiempo sobre este tema, independientemente de la mirada o la mirada que nos convoque individualmente, ¿no? Sino desde los oyentes, lo que piensan o lo que sienten en el bolsillo. Lo que estamos hablando tiene que ver si vos estás afectado por el plan de pavimentación o bacheo, lo que estamos hablando en este momento, que tiene que ver con la planta asfáltica de vialidad ubicada en Pilar, no tiene que ver con este plan específicamente. Ya está aprobado, las cuotas van a empezar a llegar, el plan se va a realizar independientemente del funcionamiento o no de esta planta. Eso es importantísimo declararlo. Sí. Aclararlo. Y lo que estamos hablando es, de más posibilidades para otros sectores de Rafaela que no están metidos o no los encontramos hoy en este plan de pavimentación, sino que requieren otro tipo de mantenimiento y que, tal y como lo mencionabas, una vez que esté operativa la planta, podemos estar hablando de, más obras aparte del plan para la ciudad. Y también en algún punto hay algo de intersección entre las dos situaciones, lo explicaste muy clarito. Pero como se reconfiguró el registro de oposición y se reconfiguró por zonas y por obra el tema de la ejecución de los trabajos, puede ocurrir que alguna zona que está incluida en el plan de repavimentación no se repavimente porque los vecinos del sector alcancen el 40% requerido del registro de oposición. Exactamente. Ante eso, este bacheo puede llegar a suplir lo que era originalmente una idea de repavimentación. Bien. Que quede claro algo. Bien. No es cierto, y tenemos el audio que ustedes pudieron escuchar del subadministrador de Vialidad Provincial, no es cierto que esté operativa la planta asfáltica de Pilar, no en su totalidad. Mentira del justicialismo, una más. La misma que plantearon con estos baches que hoy reclaman que se solucionen, y ellos mismos cuando fueron gobierno y se les reclamó que lo solucionen, no lo hicieron. Es como la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esa permanente actitud de invertir la carga de responsabilidad. Juan, es un gusto haberte tenido acá al aire. Cuando quieras, los micrófonos de la radio y de este programa, por supuesto, están abiertos. A plena disposición siempre. Gracias por tanta cordialidad y, me siento cómodo como concejal, pero además despunto el vicio. El mono, eso lo genera el mono. Totalmente. Esa es toda la influencia del monito. Totalmente. Juan Escabino, concejal de la ciudad de Rafaela, estuvo aquí en los micrófonos de la radio.